Ok, muy buenas noches. Nos ubicamos acá desde nuestros espacios con la intención de darle continuidad a este diplomado. Muy buenas tardes, Carlos. Eh, Dándole sabor y sazón aún a esa parrilla y conocimientos que iniciamos desde el primer día, ¿ok? Hoy considero que es un tema sumamente importante porque vamos ahora sí a entrar a lo que nos compete, a lo que muchos de nosotros. Bueno, Carlos, creo que la corporación puede facilitarles mi correo a través del grupo para que ustedes puedan desde allí enviar la actividad y yo poderla revisar y hacerle algunas recomendaciones o sugerencias si son necesarias de manera muy puntual. ¿Ok? Porque atendiendo al tiempo me gustaría sí hacerlos en vivo, revisarlos todos, poderlas compartir, pero la dinámica no los permite. Pero la corporación, yo les voy a dar mi correo para que se los pueda facilitar a ustedes y por allí poder enviar pues la actividad. Por eso es que al menos les pregunté cuál fue la experiencia que ustedes enfrentaron en ese momento cuando se sentaron a responder en cada una de las preguntas o de los apartados o de los cuerpos que representaba el desarrollo de mi filosofía como docente investigador. Porque si bien es cierto, como lo comentaba una compañera la vez pasada, nunca había pensado eso de mi filosofía como investigador y a veces cuando es algo que no lo hemos pensado, que no lo hemos estudiado, se nos dificulta en cierta parte porque muchas veces no nos, como docente, creo que casi nunca nos hemos detenido a reflexionar, a autoevaluarnos de cómo nosotros, nuestra práctica va permitiendo contribuir o no al desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes. Muchas veces hay docentes que a pesar de que le persisten estudiantes que quedan aplazados, que no le entienden, que no le comprenden, eso no le pareciese que no le diera importancia porque no permite reflexionar el por qué está sucediendo, si hay una situación en el estudiante o la situación está en las estrategias y las técnicas o métodos que nosotros los docentes bien podemos implementar. Entonces, estudiar todos esos elementos nos van a permitir conocernos mucho más para a partir de allí entender y comprender cómo podemos modificar nuestra práctica. Así es. De todas maneras, como ya les dije, el correo se los van a suministrar, se lo van a facilitar, ustedes me la envían y yo de manera puntual, detallada, si es, si es necesario, le hago las sugerencias pertinentes y se las remito por el mismo medio. Entonces, para dar inicio hoy al quinto día, ya atendiendo a que si tengo estudiantes que van iniciando hoy, porque sé que a veces entran en una clase, otras no, y aquí de manera somera, rápida, para no perdernos mucho tiempo en esto, que ya lo hemos venido reseñando en cada una de las actividades. Qué bueno, Jesús. Y esa es la intención, que la actividad despierte en ustedes ese espíritu de emoción, de sensación satisfactoria, porque ese camino hay que seguirlo construyendo. No está cuando ya terminamos los estudios académicamente, sino que cuando ya entramos al campo profesional es donde en verdad se empiezan a ver esos retos, esos desafíos, quizás esa puerta que se nos atraviesa en el camino y que a veces no encontramos la llave para poderla abrir o la llave está allí, pero se nos dificulta vamos a decir así, la entrada, porque hay elementos que van cerrando, digamos, la abertura donde va la llave y bueno, eso es lo que hay que venir trabajando. Carlos Miranda dice, mi experiencia frente a los interrogantes sobre el oficio docente investigador considero sumamente importante y reflexionar sobre la misionalidad filosófica como docente. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros saber si estamos bien caminados, saber si es lo que nosotros pretendíamos cuando empezamos a estudiar la carrera de educación. O sea, todo ello de sumamente importancia analizarlo, estudiarlo, comprenderlo, digerirlo y obviamente aplicarlo. Entonces ahí está mi récord académico, mi registro académico, mi experiencia, el título que de verdad que me pareció sumamente interesante, los elementos que en él se integran.
porque si bien es cierto, las investigaciones o los títulos que le podamos dar tienen que generar ese impacto primeramente visual en quien lo lee y por tanto tener un elemento que represente también una consistencia propia de lo que se va a estudiar, lo que va a aportar el seminario y creo y confío en Dios y gracias a la, vamos a decir, a las experiencias que se vienen presentando cada día, se ha cumplido el paso a paso. Brindarle elementos conceptuales y luego procedimentales para que ustedes lo lleven a su práctica el día a día en cada uno de sus espacios de aprendizaje con sus estudiantes. Tenemos módulo 1, módulo 2, que ya lo hemos venido trabajando. Primero esa es la forma de concebir el conocimiento para a partir de allí saber qué estrategias podemos aplicar, implementar con nuestros estudiantes. El módulo 2 es de lleno en la investigación. Ya tengo información que cerramos el día martes, entonces vamos a trabajar bastante fuerte, pero complejo y con un elemento que facilite la comprensión de los elementos entre hoy, lunes y martes. Entonces, para darle inicio a la actividad, fíjense que esto es otra estrategia que yo también les traigo y creo que muchos de ustedes conocen esas preguntas, pero creo y considero que cuando trabajamos con el seminario de investigación, a pesar de que hacemos alusión a nuestros estudiantes, que es muy importante que tú, qué vas a investigar, cómo lo vas a investigar, muchas veces no se les pregunta, no se les aclara a qué se refiere cada una de esas interrogantes. Entonces, si bien es cierto, aquí, para hacerla de manera de entrada, ahorita, a ver, los primeros que hagan el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por el espacio y el tiempo que tenemos, que escriban en el chat el 1 al 6, vamos entonces a participar, pero no quiere decir que los demás no van a interactuar, sino que pueden apoyar respuestas en el mismo chat una vez que salgan seleccionadas las preguntas. De todas maneras, la estrategia tiene que ver como la que hicimos en la segunda clase, que es una ruleta. A la ruleta se le permite que gire una vez que el estudiante diga stop o diga ya o diga tiempo. El docente viene, pulsa nuevamente, ella se detiene y está el número 5. Entonces, ¿a qué se debe la pregunta número 5? ¿Por qué investigar? Entonces, el estudiante en ese momento debe dar respuesta, pero hay una experiencia propia que me ha sucedido a mí en el campo del pregrado y en el campo del posgrado, que cuando se le hace esta pregunta a los participantes, a los tesistas o a los estudiantes, en el para qué y en el por qué tienden a confundir. ¿A qué me refiero? Cuando yo les digo, ¿para qué vas a investigar este tema? Entonces dicen, ¿por qué me? Ya va. Pero si estoy hablando, ¿para qué? ¿Y por qué? Me estás dando respuesta de un elemento contrario. Entonces, cuando a ti te preguntan por qué investigar, es cuál es la causa que lo originó, cuál es la situación que viene promoviendo ese problema. Entonces, ¿por qué está generando algunas situaciones que conllevan al desmejoramiento, ejemplo, de los procesos que permiten la construcción de los aprendizajes? Ahora, ¿para qué? Es para generar propuestas que permitan el avance de la ciencia, entre otras cosas. Entonces, si los estudiantes aprenden a responder de manera inicial estas preguntas, creo que lo vamos a ubicar mucho mejor en lo que quiere hacer, en cómo lo va a hacer. Entonces, si nosotros atendemos bien también a esto, cuando decimos cómo, está muy orientado hacia esa ruta de investigación que debemos seguir para la construcción del trabajo de investigación, que está muy aunado a la parte metodológica de nuestro trabajo para ubicar al estudiante el proceso de lo que va a hacer. O sea, ¿quiénes? Investigar serían nuestros actores sociales, nuestros sujetos, nuestra población, perdón, nuestra muestra. Entonces, todo ello va a permitir hacer ese enlace, ese engranaje entre lo que el estudiante quiere hacer. ¿Okay? Entonces, por otro lado, esta parte he denominado el título de la actividad de hoy o de la clase de hoy, paseando por los procesos de investigación, construyo u obedezco. ¿A qué me refiero? Y creo que aquí estamos claros porque muchos de ustedes han hecho este comentario
de eso de que el tutor es el que impone, el que corrige o modifica elementos propios de la investigación de cualquier participante, de cualquier estudiante, sin entender y comprender cuál es el fin último del estudiante, sin conocer, además de ello, la realidad de ese contexto donde el estudiante está inmerso y que está planteando un problema, está describiendo un fenómeno o está diagnosticando una situación. Entonces, ahí me refiero a construyo u obedezco. Caso de ello surge en qué momento. Cuando yo les hice, les comenté o les conté mi experiencia propia en estudio doctoral, porque se hace que en estudio doctoral, al menos en Urben, creo que todas las universidades lo manejan de esa manera, que antes de tú inscribir tu tesis de grado para poder ser, o sea, a llegar a ese proceso de socialización o de divulgación de tus resultados, debes pasar primero por una aprobación previa que lo hace el comité académico, es decir, los miembros que integran ese comité académico. Tú haces, aquí lo denominan así como se los voy a mencionar, una predefensa. Entonces, en esa predefensa tú vas a exponer ya tu trabajo final y posiblemente es donde se le hagan algunas correcciones, algunas sugerencias para que ya cuando llegues a la defensa no tengas, entre comillas, ningún inconveniente que el jurado te pueda comentar y te permita no aprobar en ese momento o no obtener la máxima aprobación. Entonces, por eso es que coloqué construyo obedezco. Si el estudiante, si el participante, si el tesista está muy claro y se apropia y se casa con su investigación, es más fácil que pueda construir. Pero si es caso contrario, donde el tesista, el participante, no está casado con su investigación y muchas veces no sabe dar respuestas a preguntas que le haga el tutor, el profesor de seminario o el jurado, va a llegar a ese obedecer. Prácticamente tienes que hacer lo que yo te diga porque tú no estás claro en lo que quieres y en lo que estás haciendo y cómo lo vas a hacer. Entonces, a manera de general, entendemos que las investigaciones deben orientarse o deben tener muy claro, así como nosotros que somos los que vamos a construir esa investigación, no es cuál va a ser el enfoque que vamos a manejar, cuál va a ser, mejor dicho, ese paradigma que debe tener mucha relación y concordancia con el enfoque. Y de allí parten otros elementos que más adelante lo vamos a ir desarrollando. Entonces, a pesar de que hay autores, hay bibliografía, pero también existen normas o elementos conceptuales que parten de la política institucional o de la normativa institucional para los trabajos de investigación. Ahí lo que iba a decir es que hay quienes dicen paradigma cuantitativo, pero hay otras que lo llaman enfoques cualitativos y de ahí sí mismo sucede con los autores. Sí, correcto, Carlos. A ver, ¿qué dice Andrés? Me da risa y a veces hasta rabia cuando veo empresas que ofrecen la realización de tesis. Bueno, de esos hay muchos y son tan descarados que está publicado, lo colocan en su estado de WhatsApp, tienen Instagram donde dicen que hacen las tesis, los trabajos de investigación. Entonces, fíjense, muchas veces esos trabajos son, como decir, fuera de contexto porque creo que esas empresas que hacen los trabajos de investigación no creo que vayan al campo a poder aplicar entrevistas, a aplicar encuestas, a observar la realidad y contexto. Entonces, muchas veces esas investigaciones pareciese que le faltara o tuviese colgando de un hilo porque no son tan reales como deberían ser. Entonces, el enfoque y los paradigmas van a orientar mucho el trabajo de investigación. ¿Por qué estoy iniciando por esta parte y no inicio por lo que es el problema y todo aquello? Ah, bueno, fíjate también, eso es muy importante. La gente insiste y persiste, pero a pesar de que no tiene siguen ahí todavía, pero bueno, en algún momento debería de acabarse, pero yo pienso que para poderla acabar, para poderla eliminar, borrar, creo que el papel del docente que trabajamos en los seminarios de investigación debe cumplir con muchos requisitos, muchos criterios que hemos venido desarrollando en este diplomado, específicamente en esta semana, para que el estudiante no se le dé espacio a buscar por otro lado. ¿Ok? O sea, hay que también hacerle ver a ellos el compromiso y la responsabilidad que debe asumir con su trabajo de investigación.
Entonces, conocemos básicamente tres enfoques de investigación. Bueno, imagínate. Eso es así. Ahí hay de todo, ahí podemos ver de todo. Entonces, estos tres enfoques básicamente son el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. En el cuantitativo ya nosotros sabemos que ahí lo que pretendemos es obtener números que nos permitan a nosotros conocer el comportamiento de una variable. ¿Ok? Aquí hay responsabilidad y corresponsabilidad para los futuros profesionales. Correcto, totalmente de acuerdo. En el cualitativo, eso va a depender mucho del paradigma que nosotros estemos inmersos a través del enfoque cualitativo, porque si es fenomenológico, sabemos y entendemos que lo que se pretende, o según los autores, es Husserl, Heidegger, que son los padres de este método de investigación o de lo que es la fenomenología, plantean que se busca describir significados propios de la experiencia y de la vivencia del sujeto o del autor que vive directamente ese fenómeno, ¿ok? Que convive directamente en ese fenómeno y que ha tenido la experiencia en ese mismo fenómeno. Y el mixto, obviamente, por la necesidad de establecer acuerdos o relaciones entre un mismo estudio, pero desde el punto de vista de lo que nos dicen los números y que esos números pueden ser transformados a través de la parte cualitativa mediante el conocimiento del comportamiento de una categoría o la variabilidad que puede tener este fenómeno también. Entonces, las dos juntas permiten dar resultados bastante consecuentes con la realidad que se viene estudiando. De allí existe el paradigma. El paradigma que muchas veces encontramos, y va a depender mucho también del enfoque, podemos tener interpretativo si utilizamos enfoques de investigación, si utilizamos métodos de investigación fenomenológicos hasta el mismo etnográfico, que son los métodos de investigación que no están acá, pero obviamente los estoy reseñando. Entonces, ese paradigma interpretativo y ese paradigma sociocrítico que se evidencian acá en la presentación digital tienen mucha relación o son coherentes con el paradigma cualitativo. Y el positivista tiene mucha coherencia con el paradigma, el enfoque cuantitativo. Entonces, el cuantitativo solamente busca números. El cualitativo pretende describir con significados si hablamos de la fenomenología. Si hablamos de la IAP, en el paradigma sociocrítico, su fin o su objeto de estudio está muy abocado a la transformación y el cambio de esa realidad a través de qué? De diferentes acciones en ese plan de acción, en ese cuadro, en esa planificación, en esa herramienta que plasmamos objetivos, propósitos, actividades, estrategias, es decir, como si tuviésemos nosotros generando formaciones, capacitaciones, tuviésemos no, es la realidad generar capacitaciones, formaciones que permitan transformar las debilidades que hemos observado en ese diagnóstico, convertirlas en un elemento potencial para el desarrollo efectivo de esa institución, de esa empresa, de esa industria. ¿Ok? Entonces, ¿a qué iba? ¿A por qué inicio en la parte epistemológica? Si bien es cierto y considero mucho que a pesar de que no es el primer capítulo, el primer momento que se debe desarrollar en los trabajos de investigación, es lo primero en lo que hay que ubicar al estudiante. Porque de este capítulo, de este enfoque y de este paradigma, es que va a depender mucho el discurso escrito y oral que nosotros vamos a manejar en la construcción de nuestra investigación. ¿A qué me refiero con esto? Que de ello va a depender los verbos que voy a utilizar, porque si ya yo ubico al estudiante en que es una investigación cuantitativa, hay que orientarle al estudiante que los verbos que va a utilizar deben ser verbos que puedan ser medibles. Pero si es otro enfoque, con otro paradigma y con otro método de investigación, son verbos que no son medibles, sino que son descriptibles, que puedan describir, perdón, y que conlleven a ese cambio y a esa transformación. Me parece que la IAP tiene mayor influencia y productividad de la sociedad por las acciones y aportes que se ejecutan. Me corríen si me equivoco. No, no estás equivocada, Mari. Es que la investigación, acción, como lo dice su nombre, por accionar ante situaciones o problemas que se observan en ese diagnóstico, tiene mayor incidencia porque permite de manera directa transformar esa realidad.
Si bien es cierto, la investigación es cuantitativa, no es que son malas, pero se queda mucho en los números. Y los números te dicen que hay un problema latente y que existe la necesidad de abordarlo. Pero la investigación cuantitativa no te permite abordarla. Te permite abordarla es la IAP, ¿ok? Vamos a hacer una relación entre cuantitativa, cualitativa y lo que es la IAP, que es dentro de la cualitativa. ¿A qué me refiero? La cuantitativa te da unos números. Esos números te dicen a ti que hay un problema latente, que hay una situación que hay que atacar y que hay que abordar. Si yo tengo los números, me voy a un estudio cualitativo con un método fenomenológico, un paradigma interpretativo. ¿Por qué? Porque ahora voy a ver cómo se comporta el fenómeno dado a esos números. Por ejemplo, en la educación, si yo hago una cuantitativa, es simplemente conocer cuál es el índice académico de mis estudiantes de una sección o de un grupo de estudiantes. Si me voy a la fenomenológica, es entender y comprender por qué esos estudiantes presentan problemas de investigación, qué elementos están influyendo en ellos para no poder rendir académicamente, perdón. Y cuando ya yo entienda y comprenda esos fenómenos latentes en ese problema, en esa situación, hago una IAP para poder transformar esas debilidades que se están presentando a los estudiantes y que puedan entonces crecer y avanzar académicamente. Todos los enfoques aportan científicamente, claro que sí, porque la tesis, por más buenas que sean, no se aplican, se empapelan. Ese es uno de los problemas y por eso es que yo al inicio dije que, bueno, en el diplomado, la presentación del diplomado también hago la acotación de que los trabajos de investigación deben trabajar de manera casada, amarrada, casi que encadenada con los centros de investigación, porque los centros de investigación deben, bueno, hay universidades que sí son muy activos, mientras que hay otras que no son tan activos, pero los centros de investigación desarrollan jornadas de socialización, de difusión, donde se permite dar a conocer todos los resultados o los trabajos de investigación que se vienen promoviendo en los seminarios de investigación. Lo que pasa es que a veces se cree y se pretende que solamente se puede dar a conocer los estudios de posgrado y a los estudiantes de pregrado pareciese que se les limitara, que no tuviesen la capacidad para poder dar a conocer esos resultados. Se limitan única y exclusivamente a los jurados dentro del aula de clase, pero luego de allí no salen a la luz pública para conocer que hay estudiantes que generan investigaciones con un potencial y un aporte social grandísimo. Entonces, todo ello tiene que estar casado, amarrado con los centros de investigación. Por otro lado, vamos a mencionar acá, les traigo solamente dos, pero hay muchas. Es la estructura positivista, creo que esta es la que nunca va a diferenciarse en las universidades. ¿Por qué? Porque es una estructura que se debe respetar tal cual como la vemos acá. Quizás hay una variabilidad en la parte del capítulo 3 porque hay universidades que inician con el paradigma, otras inician con el enfoque, o hay otras que inician de manera directa con el tipo y el diseño de investigación. A ver, Carlos nos comenta, los trabajos de grado o monografías para obtener el título profesional es para responder a la pregunta. En este orden están también las tesis de maestría. A ver, los trabajos de grado o monografías para obtener el título profesional es responder a la pregunta. En este orden están también las tesis de maestría. A ver, investigaciones. Aquí. Carlos, si no me equivoco, para entender tu pregunta, me estás preguntando que todas ellas tienen influencia, o sea, deben darse a conocer, deben salir a la luz. O me corriges y me reformulas, disculpa la pregunta porque no entiendo mucho lo que me acabas de escribir allí. Mientras me reformulas allí la pregunta, voy a continuar y estoy pendiente de tu mensaje. Entonces, esta estructura, más adelante yo les voy a decir cómo la denomino y por qué le denomino de tal manera y le explico por qué la denomino así. Entonces, esta es la estructura que se puede manejar en las tesis positivistas, que mayormente está entre los 4 y los 5 capítulos. ¿De qué va a depender que tengan 4 o que tengan 5? En los estudios de pregrado, así como en posgrado, en el grado de especialista, están los 4 capítulos, mientras que en la maestría y en el doctorado
debe aparecer un quinto capítulo porque la maestría conlleva al desarrollo de una propuesta que va a permitir el avance científico propio de los objetivos. Bueno, Carlos, me alegro de haber respondido a tu pregunta. Y luego en el doctorado, a pesar de que también lleva un quinto capítulo, se diferencia de la maestría porque el doctorado debe generar esa teoría propia de los resultados que pude haber obtenido en la maestría. Algo que sí me parece sumamente importante es la estructura curricular que se plantearon en los programas nacionales de información, es decir, que no tienen aplicabilidad real. No, no, Andrés, sí lo tienen, porque como le dije, ahora, si me estás preguntando en que no se dan a conocer, bueno, la aplicabilidad solamente cumple el requisito para poder egresar o obtener el título profesional, pero si tu pregunta está dado a que yo estoy comentando de que la investigación es cuantitativa, no transforma y no cambia, no quiere decir que no da aplicabilidad real. Lo que me refiero es que ella, por su estructura, no permite la acción para transformar esa realidad, sino que debemos penetrar o integrar con otros métodos que permitan darle respuesta inmediata a esa situación. No veo la operacionalización de la variable o no sé si lo sitúa con otro título. Lo que es, eso faltó allí porque fue una estructura que tomé que en la universidad los registra como en la parte del sistema de variables. Luego se hacen las definiciones y luego allí se inserta el cuadro operacional, pero gracias por la acotación. ¿Okay? No me había percatado de eso. Entonces, dice Andrés, no me refiero al comentario de Carlos. Ah, ok, bueno, listo. Cuando dice que solo responde a la pregunta. Ok. Es decir, que, bueno, igualmente en esa parte te hice ya la aclaratoria en lo que manejo yo a lo que planteo, ¿ok? Mari, gracias por la acotación. Sí, luego después de esa parte de la definición de las variables, debe estar inmerso el cuadro operacional de la variable, que es la que va a guiar mucho a los estudiantes en esa parte. Entonces, parte de ello, como yo digo, si nosotros ubicamos muy bien desde el punto de vista metodológico a nuestros estudiantes y luego trazamos la elaboración del cuadro de variables, vamos a ubicar mucho más a nuestros estudiantes hacia cuáles son los elementos que van a considerar para integrar, elaborar ese planteamiento del problema. Entonces, no sé si ya ustedes han aplicado esa técnica, no sé si ustedes la han escuchado, pero lo importante es ubicar primeramente al estudiante desde el punto de vista metodológico y luego elaborar nuestro cuadro de variables con algo que yo denomino la bitácora teórica. Más adelante se las voy a mostrar y la voy a explicar. Entonces ahí tenemos el planteamiento del problema, la formulación, los objetivos, la parte metodológica y obviamente el capítulo 4, que es la parte de donde nosotros empezamos a exponer esos resultados que hemos obtenido a través de la discusión y comparación de las respuestas que hemos obtenido propio o producto de la aplicación de los instrumentos y que este análisis debe tener una relación o una comparación entre lo que establecen los autores, las teorías, y lo que se viene arrojando como resultado de la aplicación de ese instrumento. Y que si se enlaza con lo que nosotros también hemos venido observando y lo que conocemos, entonces es muy importante dar resultados muy reales, es decir, que no se deben modificar. No es necesario modificar las respuestas que nos vienen dando nuestro sujeto, nuestra muestra o nuestra población. Profesor, yo trabajo con una estrategia denominada P4T para ubicar a los estudiantes sobre el proceso paradigmático del conocimiento. Ok, Carlos, si me pudieras comentar en el chat a qué se refiere esa estrategia que tú tienes para ver quizás tiene alguna relación con la que yo planteo. Quizás tú le das un nombre, yo le doy otro nombre, pero sí me gustaría más o menos entender o que me puedas esbozar los pasos o la estructura que conlleva esa estrategia que tú utilizas para poder entonces conocer si hay relación con la que te voy a... Ah, bueno, muy bien, gracias. Tienes mi número, también lo puedes por allí, me puedes escribir y por ahí conversar. Aquí hay otra que se maneja en las investigaciones cualitativas. Correcto, cuando le compartan el correo en el grupo, entonces por ahí lo vas a tener. Otra estructura que responde a los enfoques cualitativos, en este caso una estructura que está relacionada al método fenomenológico. Entonces, muchas veces el método fenomenológico
a pesar de que puede ser la misma ruta, los mismos elementos que se plantean en la investigación cuantitativa, o más tarde por acá también les puedo escribir el correo, la investigación cuantitativa, la- aquí lo que hace es como una contraposición de la cuantitativa y transforma esa forma de escribir, la terminología que se utiliza, porque bueno, es como más enovismo, como con mayor impacto que puede generarse en el estudiante, ¿ok? O en el lector. Y es un elemento fundamental de cuando surge, o es un elemento fundamental de la génesis de los enfoques cualitativos. En vez de decir momento, en vez de decir capítulo, perdón, decimos momentos. Entonces pueden utilizar esta palabra, se puede utilizar, o podríamos decir esta ruta, se puede utilizar en lo que es la parte de los paradigmas interpretativos, ¿ok? Que podríamos colocar el hermenéutico o el interpretativo vivencial. Pero si hablamos de investigaciones acción, no hablaríamos de momentos, sino que atendiendo a los autores que exponen ese método, esa teoría de la investigación acción, estamos hablando de etapas, de fases y de ciclos, que va a depender del autor, si es Helio, si es Kakegmi, entre otros autores que refieren el nombre que se le debe dar a cada uno de los apartados que comprende la investigación desde el punto de vista o una orientación IAP. ¿Ok? Entonces, aproximación a la realidad, aproximación, pero ese es el nombre del momento uno o el capítulo uno. Luego vienen las secciones que comprenden cada capítulo, aproximación al fenómeno, interrogante del estudio, propósito de la investigación, acciones específicas de la investigación, que vienen siendo los propósitos específicos, relevancia del estudio, que es lo mismo que allá denominamos justificación, y demarcación, que es lo mismo que allá utilizamos delimitación. Entonces, prácticamente es lo mismo, pero el discurso escrito y oral debe tener otra terminología que pueda mostrar la diferencia entre uno y el otro. Profesora, acá en Colombia trabajamos las tesis planteadas por Borda y la IAP. Bueno, aquí en Venezuela no se te limita a un solo autor, porque si bien es cierto, como la investigación es inédita y es original, propia de cada investigador, el investigador decide con qué autor se va a casar. Al menos yo así le digo. En ese momento a mí me enseñaron y bueno, me pareció sumamente importante referirme de esa manera. Entonces, dependiendo con el autor que tú te cases, es la estructura metodológica que tú vas a utilizar. Igualmente, hablo del autor metodológico. También con la teoría que vas a utilizar, deben haber autores que tú te tienes que casar porque de ello va a depender mucho la elaboración o la formulación de esos indicadores o de esas subcategorías que te van a permitir a ti centrarte para la formulación de esas interrogantes o de esas preguntas que comprenden tu instrumento de investigación. A ver, Alonso, ¿qué autores con el enfoque cualitativo refieres? Bueno, como te dije, eso va a depender mucho con el método que tú utilices. Si utilizas la fenomenología, el padre de la fenomenología son Heidegger y Husserl, pero hoy en día Hernández Fernández y Batista, también en una edición que no recuerdo ahorita, luego se las paso, también plantean o incluyen mucho las investigaciones cualitativas, porque anteriormente las ediciones de Hernández Fernández y Batista se relacionaba mucho a las investigaciones cuantitativas, pero como ya hemos ido trascendiendo de lo cuantitativo a lo cualitativo, obviamente ellos dijeron así algo, le doy yo como un chiste, no nos vamos a quedar atrás, entonces decidieron también emitir teoría de los enfoques cualitativos, de todos los que ya conocemos, y aún más de la integración de esos enfoques denominado el mixto desde la complementariedad, ¿ok? Y si hablamos de la etnografía, tenemos también a Yuri Urbano, que en mi trabajo de investigación, cuando lo estuve haciendo, es un autor que no conocía y que plantea una estructura bastante consona y los llama etapas. Etapa, 4 o 5 etapas que tiene él. Entonces, Yuri Urbano me parece muy importante en las investigaciones etnográficas. Y en las investigaciones de IAP se trabaja mucho Elliot, porque se utiliza mucho el ciclo, y Kakemi. Son los que más se trabaja acá. Y hay una estructura que yo también comparto en su momento, lo que pasa es que la estuve ubicando y no la encontré en mi pendrive y mi computadora. Una profesora de la Universidad Nacional Experimental, Rafael María Baral, que cuando la URBE tenía los doctorados en investigación, ella propuso
una estructura metodológica para la investigación-acción. Entonces, es una que, a pesar, como es de nuestra universidad y es de acá del contexto de nosotros, es una metodología que también se utiliza mucho. Martínez Migueles, totalmente de acuerdo. Es más, Martínez Migueles tiene el libro que se llama Artes y Ciencias, si no me equivoco. Ahí también refiere mucho él la parte de los enfoques cualitativos. Gracias, Mari. Y fíjate que es uno de los que utilicé en mis investigaciones y no me vino a la mente ahorita. Al estudiante hay que dejarlo que haga la elección de su metodología, sus autores y sus teorías de investigación y desde allí apoyar su investigación. Es mejor no casarse con uno solo. Te voy a hacer una acotación, Andrés. En las teorías siempre se deben exponer, ¿verdad? Elementos que partan de tres o más autores diferentes, pero una vez que tú, cuando vayas a hacer ese contraste, porque fíjate que cuando tú armas las teorías que van a permitir definir tu variable, tu categoría, que van a permitir describirlas también, tú debes describir, debes definir en mínimo tres autores diferentes, pero que cuando ya vas a hacer ese cierre de esa idea para tener la contextualización o la relación con tu trabajo de investigación, con tu realidad, entonces es muy importante que te puedas abocar al concepto, a la descripción, a la definición del autor que expone, vamos a decirlo así, ideas que tienen, con la que tú te identificas. Entonces, a eso me refería al casarse. ¿Ok? Pero si bien es cierto, tomo en cuenta lo que dice Andrés, que al estudiante propiamente hay que dejarlo que él pueda elegir, seleccionar ese autor, esa estructura que él va a manejar y el papel de nosotros entra entonces en la orientación propia de ellos para saberlo guiar. A ver, Carlos Miranda me dice, precisamente estoy coordinando un proyecto de enfoque cualitativo y aplicativo de la IAP. El tema es paz y territorialidad en el norte del departamento del Cauca. Esto nos permite entender los instrumentos para aplicar dentro de los talleres de intervención social y cultural en las comunidades con las que trabajamos. Si bien es cierto, hay una variabilidad, una variedad de temas que pueden reflejar una paz o la contradicción de ella. Entonces, a partir de la realidad del diagnóstico, Carlos, que pudieron haber observado en ese contexto son los elementos o los constructos conceptuales que tú debes abordar para esa capacitación o esos talleres que vayas a desarrollar allí. Porque si la paz no se está dando en ese contexto producto de estas situaciones, son entonces las teorías que debes buscar que permitan contrarrestar esa situación para que la paz se pueda desarrollar sin ningún inconveniente. Hay que permitir que el estudiante ponga a fluir sus ideas. Estoy de acuerdo con esto y por eso le hice acotación en estos días a que Sócrates, nos convertamos en cierta parte en Sócrates, porque Sócrates, en el término del conocimiento vulgar, sería que Sócrates lo relacionaba mucho su técnica de explorar esas ideas y de poder salir a la luz y que el estudiante pueda dar a conocer sus ideas, es la partera. Es decir, ¿qué hace la partera? En el término coloquial de su momento era ayudaba a las mujeres a dar a luz. Entonces, si nosotros nos volvemos un poco Sócrates, desde el punto de vista de la ignorancia, yo solo sé que no sé nada y aplicamos la mayéutica, podemos hacer que nuestros estudiantes fluyan sus ideas, porque él las tiene que comprender, digerir, para a partir de allí poder hacerlo mejor. Bernardo 2010, sí, correcto, también existe Bernardo. También lo he consultado. Sí, muy bien, Julia, gracias. Entonces, todo ello son investigaciones. Esta estructura es de una fenomenológica, obviamente es mi estructura de tesis de maestría y la traje a colación. A pesar de que no está en el momento 5, porque en la universidad donde yo estudié, la parte de la propuesta es la última parte del capítulo o del momento 4. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, me disculpan si no la pueden apreciar bien, pero cuando yo les cargue el material vamos a decir, a la página, al aula virtual, que la corporación les facilite, lo van a poder apreciar mucho mejor. Esta es la estructura que yo utilicé o que yo pude haber diseñado. El estudio del Cauca no sería etnográfico. Bueno, Mari, si tú vas a trabajar con grupos sociales, con grupos de personas donde vas a estudiar tradiciones, costumbres,
eso va a ser un estudio etnográfico. Va a depender de lo que tú vayas a investigar y yo te pueda dar una mejor respuesta, pero si vas a estudiar esa parte de tradiciones, culturas, comportamientos, entre otras, es un estudio etnográfico. Entonces, esta estructura que está acá fue la que yo utilicé en mi trabajo de investigación. Como era una investigación cualitativa y muchas de las investigaciones cualitativas requiere el impacto visual, entonces muchos de los elementos los tenemos que ilustrar, graficar para mostrarlo al lector. Y también nos sirve como una guía, una referencia visual. Entonces yo tuve estos 5 momentos, el momento 1, el momento 2, que tiene la parte central, que es el estado del arte y los aportes teóricos. El estado del arte es como la exposición de los avances que se han venido presentando en temas relacionados a mi trabajo de investigación, en mi caso específico. Y los aportes teóricos, ahí que vamos a abordar las teorías de entradas, que son esas teorías, en mi caso, como estoy en el área de educación, fueron las teorías de aprendizaje que presentan aportes teóricos conceptuales al desarrollo de mis categorías de estudio. La fundamentación metodológica, que ya conocemos allí, las orientaciones metodológicas son los enfoques, los paradigmas, el método, donde centramos en trabajo de investigación, método y diseño. Este es mi diseño de investigación, que es un diseño construido de manera propia, ¿ok? Y las técnicas que son tanto de recolección como de análisis de los resultados. Pero ese etnográfico hace parte del cualitativo. Sí, correcto, Andrés. Ok, si esa era la pregunta, sí. El etnográfico, el método, el fenomenológico, el IAP, la teoría fundamentada, son parte de los enfoques cualitativos. La teoría fundamentada, así como la etnografía y la fenomenología, se ubican dentro del paradigma interpretativo. Y la IAP se ubica dentro del paradigma sociocrítico. Luego de eso teníamos la fase 4 o el momento 4, que es la interpretación de la información, y el quinto, que es la generación de la teoría, que es un elemento sine qua non y obligatorio en los estudios de doctorado. Ok, ahora vamos a conocer un poco los elementos que se manejan tanto en un enfoque como en el otro enfoque. Variable versus categorías. Una variable más la dimensión, más los indicadores, perdón, van a permitir hacer esa fundamentación teórica. Es decir, ellos nos van a dar a nosotros los elementos sustanciales fundamentales para la construcción de nuestro capítulo 2, hablando de las investigaciones cuantitativas porque nos referimos a variables. Y en las investigaciones cualitativas hablamos de categorías, subcategorías, unidades de análisis, que es lo que nos va a permitir también construir esa fundamentación teórica. ¿Ok? Entonces, los objetivos están constituidos prácticamente así como lo estamos observando en esa parte, entre la variable y la dimensión, más el contexto y a quién está dirigido ese objetivo. ¿Okay? Más adelante también vamos a ver un ejemplo de una investigación de una universidad de la seguridad en la que trabajé en un momento y tuve la oportunidad de poder orientar al muchacho en ese estudio. Entonces, a partir de allí, ¿cuál es la correlación que puede existir o el sistema de investigación que se puede manejar en los trabajos de investigación? Aquí hay una comparación indistintamente del enfoque. Fíjense que por eso es que hablo de dos palabras. Está un slash y puede diferenciar para ver una y para ver otra. Es decir, que está la cuantitativa y está la cualitativa. En una hablamos de problemas, en otra hablamos de situación, de diagnóstico, de fenómenos. Siempre va a depender del enfoque en el cual nosotros nos estemos centrando para realizar esa investigación. Preguntas e interrogantes prácticamente va a ser el mismo elemento, la misma terminología para ambos enfoques. En una hablamos de objetivos y en otras hablamos de propósitos, a pesar de que si nos ponemos a ver, tienen los mismos elementos que plantean en ambos enfoques. Lo único es que cuando hablamos de investigaciones cualitativas en propósitos son verbos que permiten describir, que permiten interpretar, comprender, es decir, verbos que no nos llevan a la medición de esos resultados. Luego vamos a la construcción teórica, que es la parte del momento 2, capítulo 2. De allí llegamos a la redacción de ítems o interrogantes, que es propio de la parte metodológica, los resultados, parte de la fase 4, y por último las conclusiones o reflexiones finales. Acá vemos un ejemplo que se muestra para poder diferenciar también
qué se maneja en una y qué se maneja en otra. Ojo, esta parte de matriz categorial se enfoca a las investigaciones de enfoque cualitativo con paradigmas interpretativos. No se maneja en la IAP, es decir, en el paradigma sociocrítico, no se maneja estas estructuras porque allí prácticamente hay una ruta que hay que seguir para ese proceso de transformación y nos lo da a nosotros nuestro plan de acción. Entonces, como bien es cierto, y ya lo acabo de decir, paradigmas interpretativos, enfoques cualitativos, método fenomenológico interpretativo, teoría fundamental etnográfico, pero siempre va a tener unas diferencias y unas particularidades. ¿Ok? Pero esta parte de la matriz categorial es una matriz que pude haber construido yo, que construí yo, perdón, pero que también va a depender mucho de esos elementos de las necesidades e intereses propias del investigador. Esta matriz categorial es solamente un ejemplo, no es una que es obligatoria ni que se debe hacer siempre así. Va a depender mucho, como ya les dije, de los elementos que ustedes como investigador puedan integrar, porque esa matriz categorial es la orientación de ustedes hacia su construcción del fenómeno y obviamente de la teoría. Pero lo que sí es cierto es que la primera prácticamente es una sine qua non. Hay muchas investigaciones que dentro del mismo cuadro de variables colocan el espacio, la línea, la columna del concepto de esa variable, de esa dimensión. Pero considero que si ya tenemos un apartado en el mismo capítulo, que es la parte del sistema de variables, creo que colocar más espacio en el cuadro es limitar el mismo espacio de la misma hoja. Entonces, si ya está allá, ¿para qué integrarlo dentro del mismo cuadro de variables? Entonces, están los objetivos específicos que prácticamente son los que van a permitir alcanzar el objetivo general. Están las variables que emergen de ese objetivo general, propio de que ese objetivo emerge del título de investigación, la dimensión que emerge de la variable y como le digo yo a mis estudiantes, Carlos, ya te doy respuesta. Como le digo a mis estudiantes, para identificar la dimensión, tú te tienes que ubicar en tu objetivo. Cuando te ubiques en tu objetivo, identifica ese verbo, esa acción, que es una palabra que está escrita en infinitivo. Ejemplo de una palabra escrita en infinitivo son todas aquellas que terminan en ar, er, ir, or, ur. Ejemplo, si dice identificar los tipos de investigación, entonces tu dimensión es los tipos de investigación, porque dice identificar los tipos. Lo que está después de tu verbo, de tu acción, de tu palabra infinitiva, refleja tu dimensión. Carlos me pregunta, profesor, ¿puedo compartir un cuadro sobre la comparación de los enfoques cualitativos versus cuantitativos? Carlos, creo que la dinámica de la corporación no lo permite. Por eso es que tenemos audio cerrado y limitado el compartir pantallas. Pero tú puedes conversar con alguien de la corporación y se lo puedes solicitar y ellos lo pueden compartir en el grupo, ¿ok? Entonces, como ya les comenté, sine qua non, esa estructura del cuadro de variable, esa sí siempre debe pernotar tal cual. ¿Okay? Y los indicadores se extraen de la dimensión. Voy a explicar, creo que fue Andrés, cuando yo hago referencia a que hay que casarse con un autor, es que cuando tú vayas a establecer tus indicadores que son muy indispensables para la elaboración de tu instrumento, ahí es donde yo me refiero que debes casarte con un autor. ¿Por qué? Porque la dimensión, al igual que la variable, la debes describir, la debes definir o la debes conceptualizar por mínimo tres autores o tres fuentes referenciales. Pero cuando vas a los indicadores, tú tienes que tomar uno de ellos como referencia, que son los que te van a permitir a ti poder elaborar tu instrumento. Entonces, ¿quiénes van a ser? En cierta parte, como lo dije, quien se puede identificar con ti en los elementos que él maneje. Pero también hay que ubicar muy bien cuáles son los indicadores que evocan o exponen cada uno de ellos y que atendiendo el problema es el autor que nosotros vamos a considerar para tomar en cuenta esos indicadores. María Isabel me dice infinitivo. Para los verbos sí, ar, er, ir, or, ur. Por ejemplo, identificar, describir, caracterizar, identificar, diagnosticar, implementar, si hablamos de todos los enfoques, esos son los que estudiamos
o ejemplos que yo utilizo de manera básica para que el estudiante, en el caso de pregrado, me pueda captar la idea de cómo se debe redactar o cómo se debe iniciar un verbo para un objetivo de investigación. Entonces, como le dije, esto es una estructura de matriz categorial que no es obligatoria tal cual, sino que son elementos muy básicos, pero que en otras matrices tú puedes colocar al menos las interrogantes, hasta los propósitos específicos los puedes cambiar. Puedes iniciar con la interrogante, luego te vas con los propósitos y de los propósitos a tu categoría y tu análisis. Es más, hay una estructura que fue la que yo manejé en el doctorado, que yo inicio es con la parte del foco del problema específico del contexto de estudio y que a partir de allí surgieron las interrogantes, luego los propósitos y categorías y subcategorías. El autor más representativo para la investigación, sí, pero en este caso yo lo hago ver más representativo es la relación que tiene él con quizás con tu conocimiento, con tus ideas y con lo que hemos venido describiendo como problema o lo que venimos ido observando en ese contexto. Esta matriz categorial se puede aplicar en los niveles de pregrado y posgrado. Fíjate que así como está, es mucho más digerible para el pregrado. En el posgrado, si le podemos dar un mayor grado de complejidad, como acabo de mencionar ahorita, Carlos, que en mi matriz del doctorado, yo inicié con el foco del problema de la investigación. O sea, tú sabes que cuando nosotros abordamos o elaboramos el problema de investigación o describimos el fenómeno de investigación, cuando vamos a cerrar ese problema, ese fenómeno, damos con la parte del contexto específico, local de nuestra investigación. Entonces, parte de ello fue lo que yo pude extraer para colocarlo en mi matriz categorial y representara el foco de mi investigación y que a partir de allí surgían los otros elementos. Esa es la intención. Nosotros tenemos que orientar la mayor profundidad, pero sin complejidad a nuestros estudiantes para hacer una investigación de calidad. Entonces, en el pregrado se puede manejar un nivel de profundidad, pero que no sea tal cual como se debe manejar en estudio de posgrado, porque recordemos que en el estudio de posgrado, sine qua non, la formación que se orienta allí es formarnos como investigadores en el área de conocimiento que nosotros ya venimos obteniendo en nuestros títulos o estudios de pregrado. Entonces, mientras que en el pregrado no se te forma como investigador, entonces al menos yo, desde mi perspectiva, desde mi opinión, pienso que debería trabajarse un ejercicio de investigación para que el estudiante pueda entender muy bien el paso a paso de cada uno de los elementos de esa estructura metodológica, para que cuando llegue al posgrado ya tenga las competencias de investigación suficientes y no tener inconvenientes en su elaboración del trabajo de investigación. Aquí hay dos herramientas fundamentales que pueden existir más, pero las que más se utilizan, las que más tienen mayor relevancia en el proceso de análisis de nuestros resultados propios de la aplicación de los diferentes instrumentos, que podríamos hablar de las investigaciones cuantitativas. Hablamos mayormente, en la mayoría que he podido revisar, son investigaciones descriptivas en su mayoría, no experimentales, y entonces buscan como instrumento es el cuestionario en su parte y la técnica de la encuesta. Entonces, mayormente, no sé, ustedes pueden escribir en el chat, quienes tengan experiencia como tutores, asesores y hayan podido revisar N cantidad de trabajos de investigación en diferentes niveles. Ustedes me podrán escribir allí si es verdad que la mayoría de las investigaciones son descriptivas, no experimentales, de campo transaccional y tienen como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Entonces, como ese cuestionario en sus alternativas de respuesta se les da un número, ese número es el que se va a tabular para poder obtener resultados que permitan describir la variable. Porque si bien es cierto, los resultados o la descripción de los resultados en una investigación es cuantitativa, generalmente tiende a qué? A decir el 20%, el 25%, el 30%, el 55%, que están descritos en frecuencias absolutas y frecuencias reales. Es decir, el número que tuvo en cuanto a respuesta de los 25 encuestados, por ejemplo, 20 dijeron sí, y esto me da una frecuencia
tal que está traducida en un porcentaje. Mari dice hilación desde inicio hasta el fin, desde los descriptores, interrogantes, objetivos. Considero que los semilleros de investigación son un espacio pertinente para invitar a los estudiantes de todos los niveles para conocer estos procesos. Carlos, claro, es lo que yo vengo diciendo. El semillero de investigación que se viene manejando mucho, creo que se maneja en los PNFs, en las instituciones politécnicas, pero por ejemplo las instituciones autónomas y las experimentales, en mi conocimiento, estos semilleros están todavía identificados como centros de investigación o institutos de investigación. Son ellos los que tienen que estar visitando, acompañando al docente de seminario para ver la relación, la congruencia, la integración que existe entre esos trabajos de investigación y las líneas de investigación que están inscritas en esos centros, en esos institutos. La mayoría son descriptivas porque las experimentales llevarían mucho tiempo. Además, en algunas investigaciones se necesitan equipos técnicos que los estudiantes no tienen. Claro que sí, Andrés. Es más, muchas de ellas descriptiva, pero también podríamos manejar una investigación analítica. Y muchas veces son pocas las que pude haber encontrado yo cuando revisaba, que eran analíticas. Fíjense que hay un libro, no sé si ustedes lo conocen, de Hurtado, Jacqueline Hurtado. Ella es profesora de la Universidad del Zulia. Ella tiene un libro de redacción o formulación de objetivos que me parece bastante fácil, bastante digerible, que podemos implementar con los estudiantes de pregrado, que nos indica que el verbo de nuestro objetivo general define el tipo de investigación en el cual nosotros nos debemos ubicar. En esa parte me parece interesante ese libro, creo que es bastante fácil de comprender y digerir y podemos utilizar en el parte de pregrado. Y que muchas veces, bueno, en el posgrado también se debe implementar, porque a pesar de que ya pasamos por un posgrado, donde, entre comillas, hicimos un trabajo de investigación, me ha pasado, hay casos de estudiantes que llegan al nivel de posgrado, todavía tienen ese desconocimiento de redacción de objetivos o de propósitos para su trabajo de investigación. Ok. Entonces, mayormente las investigaciones experimentales se pueden utilizar mucho en psicología, en medicina, en ingeniería, cuando hay pruebas de que se trabajen con químicos, entonces es donde son más fundamentales. Y si bien es cierto, establecer investigaciones experimentales en cierta parte implica un gasto, una logística bastante elevada, porque hay que hacer pruebas en laboratorios y si no se tienen esos instrumentos, esos recursos, se va a dificultar entonces elaborar esos tipos de investigación. Profesor, nos comparte el trabajo que acaba de mencionar. Es el libro Jacqueline Hurtado. Sí, yo les voy a montar todo eso en la plataforma y ustedes van a poder tener acceso para descargarlos y poderlo leer. Disculpe cómo se llama Formulación de Objetivos de Investigación. La autora es Jacqueline Hurtado. Ok, ¿cuál es la herramienta o el software de análisis de datos cualitativos que frecuentemente se utiliza? Es el Atlas T. El Atlas T nos da a nosotros estas dos herramientas en las que nos podemos centrar para hacer el proceso de análisis. La primera es una red semántica, si la pueden observar allí. Es una red semántica que nos permite a nosotros ver esa relación, esa semejanza y esa correlación entre los diferentes autores y las diferentes respuestas que ellos pudieron poder haber permitido propio de la aplicación de esos instrumentos. Y que luego de esa red semántica vamos entonces a la elaboración de una nube de palabras, que esta es muy conocida porque iniciamos la clase número 1 con la aplicación de Mentimeter y nos lleva a redactar también esa nube de palabras, a pesar de que hay otras aplicaciones, pero el Atlas T es el software que se utiliza para las investigaciones cualitativas y análisis de datos cualitativos. Entonces, Andrés, muy bien, gracias. Eso es muy importante, eso es muy importante, la colaboración entre todos. Entonces, hay instrumentos particularmente que se pueden utilizar o técnicas que se pueden utilizar o implementar en las investigaciones cualitativas, hablando de los paradigmas interpretativos, son más que todo las entrevistas, tenemos entrevistas semiabiertas, entrevistas a profundidad, entrevistas semiestructuradas, tenemos también la observación
directa, la observación participante, que es en la investigación acción participativa. En esa misma tenemos el diario de campo, los registros anecdóticos. También tenemos dentro de ello los grupos Foucault, que son esos estudios donde hacemos una entrevista, pero con un grupo focal, por eso se llama en el inglés de grupo Foucault. Y como instrumentos tenemos los guiones de entrevistas. Y también podemos utilizar la IAP, lo que es la misma guía de observación, entre otros. Entonces, ahora sí voy un poquito a todos los elementos que yo me refiero de eso, de formo o instruyo. Allá en el primer momento decía obedezco o construyo. Estaba muy relacionado a la parte del estudiante. Ahora voy a la visión o la cosmovisión del docente. Yo formo o instruyo. Perspectiva de la tutoría. Entonces, la cuantitativa, si bien la relación, ¿por qué lo coloqué así? A ver, ¿quién puede escribir a qué refiere lo que yo acabo de colocar debajo de una investigación cuantitativa? Digo, usted va a decir es una completa. La investigación cuantitativa, considerando la imagen de referencia, es una y usted es completa. A ver, vamos a iniciar con ese y después hablamos con la cualitativa. ¿Es una qué? ¿A qué me refiero? ¿Es una? ¿Cómo la defino yo allí con esa imagen referencial? ¿Qué me comentan ustedes? ¿Qué creen yo que la estoy definiendo allí? Es una receta totalmente. Esa es la palabra que yo uso. Es la palabra que yo uso. ¿Por qué la receta? Porque la estructura tú no la puedes modificar, tú no la puedes cambiar, tú no le puedes hacer ninguna modificación, ningún cambio, ningún maquillaje. La fórmula también, cuando no se aplica la fórmula tal cual, no tenemos el mismo resultado. Entonces, sin las investigaciones cuantitativas, yo siempre le digo una receta. Entonces, por eso es que mayormente todas las investigaciones, ustedes también me dirán, es la imagen de una forma de hacer el pollo. Entonces, eso es la receta, correcto. Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes, y ustedes me van a corregir aquí en el chat, si no es verdad que la mayoría de la mayoría de las investigaciones, cuando nos vamos a leer el capítulo 3 en su metodología, prácticamente tienen los mismitos autores en el diseño, en el tipo, en el paradigma, en el enfoque, en la población, en la muestra. Ustedes me dirán si no es así. Entonces, por eso es que le digo que es una receta, que mayormente siguen la misma metodología, con los mismos autores. A pesar de ello, cuando digo también que es una receta es porque tiene un capítulo 1, un capítulo 2, 3, 3, tiene, si es 7 puntos, debe haber 7, no puede haber 6. Mientras que la cualitativa es una, ¿qué creen ustedes que estoy definiendo con esas dos imágenes? En la cualitativa, ¿es una qué? Cuando utilizo esas dos imágenes, ¿a qué se creen que la estoy definiendo allí? O es, porque no digo es una, es cualitativa, es, a ver, ¿cómo la definen ustedes según la imagen? ¿Qué idea les llega al cerebro cuando ven esa imagen que está allí, una puerta abierta eso es un elemento que nosotros usábamos? Bueno, las dos son puerta abierta al saber. Es flexible y abierta, correcto. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque ahí sí nosotros tenemos la libertad, dependiendo de los gustos e intereses y necesidades propias, al momento que vamos avanzando, más no gustos e intereses propios por conveniencia, no. Sino que las investigaciones cualitativas son muy cambiantes, porque lo que yo puedo observar como problema hoy, la semana que viene, ha podido crecer o ha podido disminuir. Entonces, esa variedad de modificaciones en lo que podemos observar, lo que podemos describir, ajá, adaptada también es muy importante esa palabra. Ellos nos va a permitir a nosotros poder como que agregar, modificar, eliminar, ir adecuando esa investigación a medida que vamos avanzando en el desarrollo de ella. Entonces, ¿a qué se refiere que es flexible? Yo tomo, en este caso, si voy a hacer una investigación, un autor de un esquema estructural, metodológico, que plantea para la investigación fenomenológica. Por ejemplo, y mi persona, que soy el investigador, que soy el autor intelectual,
dependiendo mi necesidad, a medida que vaya avanzando y mis intereses en mi trabajo de investigación, yo puedo modificar esa estructura metodológica de la investigación. Fíjense que muchas veces, yo creo que ustedes también se han encontrado o ustedes lo han hecho, muchas veces vemos diseños de investigación que la fuente dice fulano de tal, modificado por en el año tal. Entonces, muchos de ellos se permiten más que todo en estas investigaciones. Profesor, en una acotación, en el proceso de análisis de los datos recolectados e información ya se puede procesar a través de la IA. Si te soy sincero, como no he entrado de fondo a la IA, porque es algo que, como te dije, para mí limita mucho el pensamiento propio de la inteligencia humana, no he empezado a ahondar cómo se puede abordar todo este proceso de análisis cualitativos que no fuesen las herramientas que ya existen. Pero a lo mejor sí tiene su funcionalidad porque la inteligencia artificial hoy en día es un elemento macro que ha facilitado mucho el trabajo y el desarrollo de cualquier investigación, indistintamente del que esté. Carlos, todo el material que tú puedas suministrarme, yo no te voy a decir que no, porque todo aquello que nos va a alimentar y nos va a nutrir en conocimientos, hay que decirle que sí. Como le dije yo el día de ayer, aquí no solamente aprendo yo, aquí estamos aprendiendo todos. Y recuerden que la educación hoy en día debe ser bidireccional, no unidireccional. Ok, entonces alguien me preguntó el día de ayer, si no me equivoco, o el día miércoles, ¿qué estrategia podría utilizar para explicarle a los estudiantes el proceso de investigación en enfermería o medicina, si no me equivoco? Entonces, esta lámina que tienen acá, para análisis de triangulación, debe ser tú, porque tú vas, claro, es que los análisis, ellos por eso te dicen análisis de datos cualitativos. Ellos te arrojan, como ahorita vimos, pues denme permiso para regresar un momento, la red semántica y la nube de palabras. Pero ahora eso es lo que te va a permitir a ti orientarte a ese proceso de análisis de la triangulación entre lo que el investigador observa como problema, lo que los teóricos plantean de el deber ser o cómo se debe dar para que tengas tener este resultado y las respuestas que te dan a ti tus entrevistados. Entonces, los datos, igualmente la cuantitativa, solamente te da números y a partir de allí es donde entras tú para hacer el análisis descriptivo de esos números. Entonces, esta fue una estrategia que utilicé yo cuando di seminario de investigación 1 en el nivel de especialización del área de criminalística, porque yo trabajé en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad de la, Ciudadana. He estado aquí en el Zulia y me tocó el seminario de investigación 1, como ya les dije, en el área de criminalística. Entonces, es muy importante siempre trabajar con elementos propios del área de conocimiento en los que ellos están inmersos, porque de esa manera se les facilita. Ellos hacen una investigación científica, es cierto, pero no es una investigación que mantiene o contiene la estructura propia de un trabajo de investigación universitario. Entonces, fíjense, para aplicar los pasos del método científico, que son la observación, las preguntas, las hipótesis, la experimentación, la exposición o expresión de los resultados, la comprobación de ello y, por tanto, último, la divulgación. Ellos tenían que aplicar el método científico de estos pasos dónde fue la herida, si fue un asesinato por arma blanca o por arma de fuego. Entonces, la postura, la posición, todo ello iban a implementar a través de ese método para poder llegar al final, qué fue lo que lo mató, cómo lo mató y todo esto que implica el estudio o el análisis de un cuerpo para determinar qué tipo de bala, si fue un arma de fuego, qué tipo de bala lo mató, en qué momento lo mató, si perforó algún órgano y todo eso que está inmerso en el estudio de la criminalística para determinar casos o resolver casos de delitos o asesinatos, entre otros. Entonces, fíjense aquí, y aquí es donde nos vamos a detener un poco, porque ¿qué es lo que le digo yo al estudiante? Que hay que partir primero de la idea y del tema.
No hay que decirle de manera inmediata al estudiante, hazme el título de investigación, si no le hemos dicho cómo se elabora o cómo se redacta un título de investigación. Ese idea y tema es lo que nos va a permitir a nosotros más adelante poder armar, formular, construir nuestro título de investigación. Como le dije, la clase del miércoles o de ayer, no recuerdo, me disculpan, que hay universidades, a pesar que existen las normas APA y que las normas APA son normas universales, de las cuales las universidades parten de allí para poder elaborar, perdón, sus normas propias, sus normas institucionales para los diferentes trabajos de investigación en los diferentes niveles educativos, es que los títulos están oscilando entre 13 y 23 palabras, pero si la tenemos en 17 quedaría una redacción concreta, clara del desarrollo de nuestra investigación. Entonces, en el título de nuestra investigación ubicamos nuestra variable o nuestra categoría dependiendo del enfoque en el que estamos situados nosotros para realizar ese proyecto o ese trabajo de investigación. De esas variables o categorías es donde podemos encontrar o donde podemos identificar las dimensiones o las subcategorías. Y de esas dimensiones o esas subcategorías es donde emergen los indicadores o las unidades de análisis. Estos últimos son muy importantes tenerlos claros porque es lo que nos va a permitir a nosotros poder redactar nuestros ítems, nuestras interrogantes para la formulación de nuestro instrumento. Los ítems o las preguntas deben estar redactados de una manera muy clara. Hay una recomendación entre los ítems propios de una investigación cuantitativa, de un instrumento cuestionario, que no podemos, cuando redactemos, no podemos tener dos indicadores prácticamente en uno. ¿A qué me refiero? Decimos, en este caso, cuando hay una I en ese ítem, en esa pregunta, en esa interrogante, no es sugerida esa I porque tenemos entonces dos ítems o dos componentes que queremos verificar en la implicación de ese cuestionario. Entonces, o redactamos otro para separarlos o le damos una redacción tal que esa I no aparezca. Y algo que se me pasó por allí, muchas veces en los títulos, cuando aparece esa I, eso está indicando que de por sí el estudiante va a hacer una investigación correlacional entre esas variables. Mayormente cuando se tiende a ver esa I en los títulos de investigación es porque nos está induciendo a una investigación correlacional. Entonces, esto que está acá, a ver, voy a detenerme un poco porque quiero leerlos. ¿Quién ha escuchado y quién ha visto esa tabla que le estoy mostrando acá como bitácora teórica? ¿Quién la ha escuchado? ¿Quién la ha visto? ¿Quién ha visto algo parecido? ¿Quién la ha aplicado? Voy a leer. Les leo acá en este caso. ¿Quién ha visto ese cuadro, esa tabla, ese nombre de... Quizás bitácora la han escuchado porque se utiliza mucho en otros lados. Es una herramienta que nos permite, mucha gente la llama la chismosa. ¿Por qué? Porque la bitácora es si nos manejamos un sistema automatizado, es la que le indica a la empresa, a la industria, te indica cuántas veces entraste, quién, en cuánto tiempo tuviste allí, como por ejemplo las aplicaciones o las aulas virtuales. Si al profesor le permite ver quién entró, qué día entró, cuánto tiempo estuvo en la página. Entonces, eso es una bitácora, pero yo la llamo teórica. A ver, yo he empleado la bitácora, pero no bitácora teórica. Ok. A ver, ¿quién más? ¿Quién más ha empleado una bitácora o conoce esta que está acá? ¿O no la conoce? A ver, les leo. No la he visto como tabla, pero muchos enunciados se manejan en las asesorías y orientaciones brindadas a los estudiantes. Carolina, eso es muy cierto. Son elementos que se manejan, pero si nosotros lo hacemos desde el punto de vista de esta herramienta
de esta gráfica vamos a poder centrar mucho más a nuestros estudiantes con una perspectiva más directa, más organizada, más estructurada y decirle al estudiante cómo, perdón, se va a ubicar, cuál es el paso a paso de lo que va a desarrollar en el trabajo de investigación. ¿Quién más? A ver, ¿quién más la ha podido ver? ¿Quién más? ¿Y qué tal le parece esa tabla? ¿Qué más o menos, qué orientaciones le puede mostrar lo que están viendo allí? Mientras van escribiendo, entonces voy a buscarme un momento a explicar que esto que está acá, esto, a pesar de que a lo mejor quizás por allí alguien lo ha implementado, existe, en su momento yo no lo había visto. O sea, no se la he visto a otra persona. Y bueno, me trae bastante satisfacción porque en la Universidad de la Seguridad donde yo trabajé, cuando la di a conocer, muchos profesores la tomaron como parte de su trabajo en el proceso de asesorías o de orientación o de tutoría de investigación. En este caso no la estoy manejando como una categoría, una matriz categorial porque no está, yo no la coloco dentro del mismo trabajo, sino que es una estrategia que yo me surge como inquietud de algunas dificultades. No la he escuchado, pero en la universidad se trabaja con el aula virtual y por allí cuando se comete un error ellos indican cuántas veces se intentó realizar la actividad. Sí, ese es el concepto propio, la naturaleza propia de una bitácora, pero porque yo le digo teórica porque es la que me va a registrar, así como registra las otras, me va a registrar a mí información relevante que yo necesito que se mantenga en ese tiempo allí hasta que yo termine mi trabajo de investigación. Entonces, esto no es, a pesar de que puede ser también, si ustedes quieren, una matriz categorial que esté inmersa dentro de nuestro trabajo de investigación al final de nuestro momento 2, yo no la tomé para ello, sino que a través de las dificultades o limitaciones que presentaban muchos estudiantes cuando yo leía el problema con las interrogantes y con los objetivos, no veía relación entre uno, el otro y el otro, y más aún cuando entro a esa universidad en el año 2021, nos tocó la primera jornada de socialización de trabajos de investigación en los estudios de posgrado, y cuando tengo la oportunidad en las que pude entrar, en las que pude observar de maestría, especialización y doctorado, observo que los objetivos están por un lado, la pregunta está por el otro lado, el problema está por el otro lado, y cuando voy a revisar, no hay una matriz, no hay un cuadro operacional, y cuando voy a ver si hay un desarrollo en las que existe el cuadro operacional de esos indicadores que allí se ven, subo a la teoría y no veo nada de eso. Es más, ¿cómo tú vas a redactar o vas a elaborar un instrumento si no tienes la teoría? Recuerden, yo creo que estamos claros, recordemos, mejor dicho, que las diferentes definiciones de las dimensiones son lo que nos va a permitir a nosotros formar esos indicadores que van a permitir diseñar ese instrumento. Entonces, ¿cómo tú diseñas un instrumento si los indicadores que tienes en tu cuadro de variables no están desarrollados teóricamente hablando en tu trabajo? Entonces, fíjense esa incongruencia de dónde surgió esos resultados. Son resultados que no son objetivos a la realidad del estudio prácticamente, ya eso ya lo conocemos de manera directa, porque al ver que no hay teoría desarrollada, tenemos necesariamente que decir que de dónde sacaste esos resultados si no tienes elementos sustanciales que te permitan a ti poder tener esas preguntas. Es más, las mismas preguntas de esos trabajos de investigación no tenían nada que ver con los objetivos. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esas investigaciones? Entonces, todas esas debilidades, esas situaciones que pude haber observado y que pude haber experimentado en ese momento, fue lo que me dijo a mí, ok, vamos a organizar las ideas, cómo podemos orientar de una manera más fácil, de una manera más digerible a los estudiantes a que construyan ese trabajo de investigación y es donde surge este nombre bitácora teórica.
Entonces, esa bitácora teórica va a comenzar indistintamente, cualquier enfoque de investigación la pueden aplicar porque fíjense que ahí tienen variable o categoría. Tenemos las dos palabras y va a depender el enfoque que tengamos para las palabras que vamos a usar. Entonces, es muy importante que aprendamos a identificar nuestra variable. Yo voy a leer, porque en este momento ahora sí necesito que ustedes puedan interactuar conmigo para poder verificar cuáles son los conocimientos que ustedes poseen y en función de ello, entonces reforzar. ¿Dónde un estudiante, ustedes como docente, qué le dicen a sus estudiantes para que puedan ubicar o identificar su variable de estudio? Los leo. En esta parte sí necesito que interactuemos mucho porque es la parte más práctica de la clase del día de hoy. ¿Qué le dicen ustedes a sus estudiantes para que puedan identificar o ubicar la variable? Ok, Carlos, ¿cuál es la pregunta? Ustedes como docentes de seminario de investigación, ustedes como tutores, para que los estudiantes puedan ubicar su variable o la puedan identificar, ¿qué le dicen ustedes a ellos en esa parte, en el título? La respuesta es totalmente en la pregunta de investigación. Podemos utilizar la pregunta, pero también el título. Mayormente yo me centro en el título, pero la pregunta, obviamente la pregunta general, que es la pregunta que encierra nuestro título de investigación y que da lugar a nuestro objetivo general. Correcto. Les digo que es el mismo objetivo específico, pero sin el verbo prácticamente. Yolimar, en este caso, no sé si fue un error de dedo, pero la variable las encontramos en el título o el objetivo general. En los específicos encontramos es otra cosa. Es un guión del plan a seguir, título, pregunta, problema y objetivos, totalmente. En la investigación es un sistema. Si hay un elemento que no es congruente, que no tiene relación con lo que venimos trabajando, es como manejar dos investigaciones diferentes o tres investigaciones diferentes. Ok, el tema es lo que le va a permitir a ustedes esa parte. Entonces, para ubicar también muy bien a los estudiantes en la variable o la categoría de estudio, a pesar de que yo le digo, ubíquense en su título de investigación, en ese título de investigación, las variables son esas palabras que tienen el mayor foco de tu investigación. Es decir, esas palabras son las que tú vas a investigar, es la que tiene la necesidad de que tú conozcas. Y de esa manera es que puedo orientar mucho más fácil al estudiante que puede identificar esa variable. Para eso hago una matriz de consistencia para evitar que los elementos estén sueltos. Correcto. Y parte de esa matriz podríamos entonces traer la acotación en la estructura que tú manejas. Obviamente para eso es que yo comenté al principio que primero se le debe centrar al estudiante en los aspectos metodológicos y luego elaborar su cuadro operacional. ¿Por qué? Porque en el cuadro operacional, como ya sabemos, se ubican las dimensiones y las variables y los indicadores. Entonces, todo el problema que vamos a plantear debe estar relacionado única y exclusivamente a los elementos que en el cuadro operacional se reflejan y se plasman. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando en nuestra primera dimensión los tipos de investigación y en el problema decimos que existen problemas son en las competencias de investigación, entonces estamos haciendo dos investigaciones diferentes. Tiene que haber siempre una consistencia entre capítulo y capítulo, entre párrafo y párrafo, entre apartado y apartado, para que la investigación tenga ese sentido lineal entre el inicio y el cierre. ¿Qué característica de la pregunta es factible medir? Eso va a depender mucho de tus indicadores, Juana, y obviamente de tu problema. Ahí vas a, por ejemplo, medir. Bueno, si te refieres a la formulación, al diseño de la pregunta, si estás en esta parte, es muy importante trabajar que no tenga doble intencionalidad. Es muy importante siempre manejar una para que te pueda llevar a una respuesta más objetiva. Carlos Miranda comenta, otro elemento para tener en cuenta es definir el objeto de investigación y de definición del tema de investigación. También se puede utilizar la matriz de operacionalización de variables, correcto, Carolina, que es lo que acabo de mencionar. Pregunto, ¿quiénes de ustedes o qué es lo primero que le dicen a sus estudiantes para iniciar su investigación? ¿Por dónde le dicen ustedes que deben iniciar? Les leo ahora nuevamente.
¿qué le dicen para iniciar o por dónde le dicen que inicie su investigación? Vamos a ver cuál es ese proceso que ustedes implementan para el fomento de la investigación en sus estudiantes universitarios. ¿Dónde comienzan ustedes con sus estudiantes a elaborar su investigación? ¿Cuál es el primer paso que van a elaborar en el trabajo de investigación con sus estudiantes? ¿Qué va a haber? ¿Qué motiva ese proceso de investigación? ¿Cuál es el problema? Por la idea y el problema que luego explicar. Ok, y si hablamos de la estructura a seguir para la investigación, si vamos a utilizar como ejemplo una investigación cuantitativa que tiene el capítulo 1, el 2, el 3, ustedes le dicen al estudiante, tráeme primero qué cosa. Entendiendo que la estructura ya tenemos 1, 2, 3, 4, ta, ta, ta. La idea, el interés a saber, el tema, el título, el problema, la lección, el tema, ok. Y después que ya tenemos el tema, la idea, y ahora sí vamos a la parte de la construcción de la investigación, ¿qué le dicen ustedes? Tráiganme primero qué. Una vez que ya vamos a estructura, ya tenemos el tema, ya tenemos la idea, ahora vamos a la estructura propia de la investigación. ¿Qué le dicen ustedes? Lo primero que el estudiante le debe entregar para revisar. Ya tenemos la idea, ya tenemos el tema. Le dicen al estudiante, deben entregar la semana que viene esto. Fíjense que muchos están hablando de ese planteamiento del problema y es por donde comienza. Una vez que ya tengamos que el estudiante conozca qué quieres investigar, qué quieres alcanzar o lograr con tu investigación, después que ya también sepan para qué y por qué la van a hacer. Entonces, muchos de los profesores acostumbramos, me voy a unir porque en ese momento así era como yo lo sabía, sino que la experiencia y la práctica me fueron cambiando un poco esa estructura mental que yo tenía y que obviamente tenía que buscar las herramientas que permitieran facilitar el trabajo a mis estudiantes y no aplicar herramientas que permitieran a ellos cometer los mismos errores que cuando yo estudiaba me surgieron. Entonces, es muy importante siempre ubicar al estudiante en la metodología a utilizar. Bueno, aquí Rosa lo comenta. Es muy importante, ¿por qué? Porque de ello va a depender mucho las siguientes orientaciones. Si el estudiante pretende es describir significados, estudiar comportamientos, no podemos decirle al estudiante, debes traerme el planteamiento del problema o traerme los objetivos. Entonces, a pesar de eso, si no hablamos, no iniciamos con el cuadro de variables, pero ya tenemos el tema, ya tenemos el título, lo primero y lo esencial es decir a nuestros estudiantes que hagan un proceso de investigación bibliográfica documental para conocer lo que yo denomino una deconstrucción teórica de mi variable y de mi dimensión. ¿A qué me refiero yo con la deconstrucción teórica de mi variable y de mi dimensión más que todo? Una deconstrucción en mi concepto de una dimensión para que el estudiante pueda entender, o de la variable para que el estudiante pueda entender muy bien cuáles van a ser sus objetivos de investigación, es que pueda explorar en las diferentes fuentes bibliográficas o fuentes de información, pueda conocer qué elementos conceptuales existen de esa variable. Ejemplo, si hablamos de estrategia comunicacional, muchas veces los estudiantes redactan esos objetivos partiendo de las orientaciones que nosotros le damos y lo que él considera que existe como teoría o como elementos conceptuales de esa variable. Entonces, ¿qué es una deconstrucción? Para mí, lo que la definición que le doy yo como estrategia que utilizo para orientar de una manera más fácil a mis estudiantes es que empiece a investigar qué elementos teóricos conceptuales existen de la estrategia comunicacional. Por ejemplo, si existen tipos de estrategia comunicacional o si existen factores para la estrategia comunicacional o si existen elementos de estrategia comunicacional. Entonces, a partir de allí, ya yo voy esbozando qué elementos teóricos tengo de mis variables, que son los que me van a permitir formular esos objetivos. Una vez que los tenga,
es muy importante que el estudiante pueda entonces ahora sí redactar su trabajo de investigación, porque al tener los objetivos es cuando puede identificar su dimensión y obviamente sus indicadores. Porque como bien le dije, el objetivo, cuando tiene su verbo, su acción, que es la parte inicial, reglamentariamente, luego de él es donde viene la dimensión. Entonces el estudiante se va a ir ubicando de una mejor manera en ese proceso de la construcción del cuadro de variables. Entonces, sugiero que puedan practicar, que puedan aplicar, experimentar esta forma que le estoy dando porque de verdad que me ha traído resultados sumamente positivos con la orientación en trabajo de investigación en los diferentes niveles. Es manejar esa primera investigación bibliográfica documental de lo que yo denomino de construcción teórica de la variable. Entonces, para mí, la deconstrucción teórica es eso, es revisar primero una bibliografía a través de trabajos de investigación en sus diferentes modalidades, tesis, trabajo de grado, trabajo especial de grado, artículos, ensayos, porque allí es donde ya hay mucha teoría desarrollada de temas que tienen relación con mi variable o con mi categoría. Una vez que el estudiante ya vea qué es lo que existe de esa variable, teóricamente hablando, es donde ya puede centrarse en sus objetivos y luego identificar sus dimensiones. Después de eso, si puede elaborar entonces su cuadro operacional, si hablamos de la investigación cuantitativa o la matriz categoría. Pero esto que está acá es lo que yo siempre utilizo también para que el estudiante pueda ubicar o registrar cuáles son esas fuentes que va a manejar o que va a utilizar en su trabajo de investigación. Fíjese que iniciamos con la identificación de la variable o la categoría. Pregunto, en ese título que allí tenemos, ¿cuál es o cuál es la variable de estudio? En ese título que ahí se ve. Estrategia comunicacional, un enfoque para la promoción de la seguridad ciudadana desde el servicio de vigilancia y patrullaje lacustre. ¿Cuál o cuáles son las variables allí? Variables o categorías de acuerdo al enfoque de la investigación. Correcto, es lo que he venido manejando en todo mi discurso. Investigaciones con enfoque cualitativo, hablamos mucho de categorías. Y las investigaciones cuantitativas, hablamos siempre de variables. Entonces, en ese título que ven allí, ¿dónde o cuál o cuáles son las variables en ese título? A ver, qué me pueden decir? Servicio de vigilancia y patrullaje. Ajá, Carlos me dice que es servicio de vigilancia y patrullaje. Vamos a ver qué comentan. Seguridad ciudadana, vigilancia y patrullaje. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuál o cuáles son las variables que allí ven? Y hay un foco primordial, principal en ese título, que creo que no lo estamos observando o quizás, ¿por qué no lo consideran una variable? Les pregunto a quien no la han escrito en el chat. Ahí hay un foco muy importante dentro del título. Correcto, Andrés. Ujú. La estrategia comunicacional. Fíjense que la estrategia comunicacional es el elemento fundamental de ese trabajo de investigación para poder promocionar o mejorar los servicios de vigilancia y patrullaje lacustre. Entonces, a veces tenemos variables únicas y variables o categorías compuestas. En este caso, la promoción de la seguridad ciudadana en el servicio de vigilancia y patrullaje es una variable o una categoría compuesta. Porque promoción de la seguridad ciudadana no es única, se está trabajando la promoción de la seguridad ciudadana en el servicio de vigilancia y patrullaje y la estrategia comunicacional, que es el foco de esa investigación. Ahora, en ese objetivo, ustedes dirán, ¿está bien redactado o no está bien redactado según el título? ¿Y qué consideran ustedes si le hace falta qué cosa? Ahora les pregunto, según el título que estamos observando y el objetivo que ven abajo,
está bien redactado o no está bien redactado, qué tiene de más o qué se le podría quitar para que quede redactado de una manera que pueda ser fácil para quien lo vaya a leer y pueda entender muy bien qué es lo que se pretende con ese objetivo. A ver, no contiene el foco de la investigación, solo abarca la segunda parte. Me atrevo a decir que falta el tiempo de estudio. Carlos, ¿a qué te refieres con el tiempo de estudio? A ver, porque creo que es un criterio y un elemento que a lo mejor en la universidad donde tú trabajas se requiere que esté plasmado en ese objetivo, delimitar el estudio. ¿A qué te refieres con delimitar, Alonso? Especificar tipo de estrategia, agregar estrategia. Los que se ubicaron en la parte de estrategia, ese fue una intencionalidad o se hizo con intención porque en el trabajo de investigación existe. Lo único que por cuestiones de que ustedes pueden desarrollar ese proceso de observación, les eliminé la palabra comunicacional. Ok, no sé qué fue lo que pasó, pero de repente se salió. En el espacio viene siendo el mismo contexto. Ahora sí se me escucha, Carlos, pasa que me salí. O sea, el teléfono me sacó de la sesión, no sé por qué. Ok, perfecto. Entonces, fíjense que cuando ustedes me decían el espacio, ahí tenemos, que es el contexto en el cual se va a desarrollar la investigación. Pero sí es cierto que hace falta una parte de la delimitación. Es decir, a qué cuerpo de policía se le va a aplicar ese trabajo de investigación. Porque si bien es cierto, tenemos policías estatales, policías municipales y la Policía Nacional. Entonces, o podría ser que va a abarcar el conjunto de cuerpos policiales y por eso que está macro. Porque fíjense que en el título, en algunas instituciones, sí es necesario que se le coloque el cuerpo de investigación y en qué área geográfica es el cuerpo de investigación. Por ejemplo, aquí en Venezuela, en el Zulia, tenemos Cabimas, tenemos Maracaibo, tenemos San Francisco, tenemos Ciudad Ojeda. Entonces, hay que delimitar gracias por haber observado eso, creo que están bastante pendientes. En la parte del título hace falta, es eso, la delimitación, es decir, en el cuerpo de policía del estado Zulia o en el cuerpo de policía nacional bolivariana y pare de contar, ¿ok? Y en el título, fíjense que sí tenemos la delimitación en cierta parte del contexto geográfico, pero no tenemos al cuerpo de policía a quien se le va a aplicar ese trabajo de investigación. Es muy importante y estamos bastante claros, tenemos mucho conocimiento porque de verdad que identificaron, perdón, de una manera rápida cuáles son las debilidades que se están presentando en ellos dos, es decir, en el título como en el objetivo de investigación. Entonces, eso es muy importante que hagamos ese ejercicio también con nuestros estudiantes antes de que ellos elaboren y redacten su título de investigación, llevarles ejemplos que estén redactados de una manera correcta, pero que también tengan ciertas debilidades para que el estudiante aprenda a poder diferenciar cuáles son los elementos que deben considerarse para la formulación de ese título y a partir de allí también reformularlo, es decir, que él pueda ahora formularlo para que se escriba de una manera correcta. Todo ello son ejercicios que considero yo son elementos esenciales y fundamentales para trabajar al menos. No sé ustedes aquí en su universidad cuántas horas semanales o diarias le dan en los seminarios de investigación, en métodos de la investigación, pero considero que si el semestre dura 6 meses, yo creo que al menos unas 3 semanas, si no un mes, para que el estudiante quede bien potenciado de esa parte operacional, operativa, estructural de la investigación, el estudiante creo que va a orientarse mucho más fácil, va a estar mejor encaminado, va como que la brújula le va a funcionar de manera correcta. Entonces, espero y aspiro que cuando terminemos
Ustedes empiecen, porque las cosas, cuando nosotros nos dicen algo, es porque no, le ha dado resultado a esa persona. Entonces nosotros tenemos que empezar a experimentar, tenemos que empezar a aplicar, quizás por la naturaleza del contexto, por las particularidades de nuestros estudiantes, se hace importante también que ustedes le puedan anexar algo, le puedan quitar algo, para adecuarlo también a sus formas de trabajo, a su filosofía de trabajo y ver cuáles son los resultados que les van a dar están en los diferentes niveles que ustedes trabajan. Entonces, ¿qué recomiendo yo para poder iniciar un trabajo de investigación indistintamente en el nivel en el cual trabajemos los seminarios de investigación? Uno, que el muchacho primero dé la idea de lo que quiere investigar. Una vez que dé la idea de lo que quiere investigar, visite el contexto donde él ha dicho que va a desarrollar su investigación. ¿Para qué? Para que se pueda observar, se pueda mirar, verificar si en ese contexto hay algo, en este caso hay un problema, porque si no el estudiante o sustituye el tema o cambia de contexto, porque no podemos investigar un problema en donde no lo hay. Entonces, es hacer una investigación prácticamente en vano o inventar situaciones que no suceden allí. Después que ya tengamos esos dos elementos, que los conozcamos muy bien, ahora sí le empezamos a decir al estudiante que haga una revisión documental bibliográfica de las diferentes teorías que existen sobre ese tema, las diferentes investigaciones que existen sobre ese tema y si hay suficiente teoría o no hay suficiente teoría del tema. Eso le va a permitir a ellos hacer que la deconstrucción teórica de la variable. Vuelvo y repito, que es una deconstrucción teórica de la variable, es hacer un proceso de investigación para poder determinar cuáles son los aspectos o elementos conceptuales teóricos de la que se compone esa variable. Si la variable es estrategia comunicacional o estrategia de aprendizaje, verificar qué elementos la conforman a ella. Tipos, factores, elementos, categorías, objetivos, metodologías de estrategias de aprendizaje. Entonces, eso es lo que va a permitir a los estudiantes, ahora sí, poder elaborar sus objetivos o sus propósitos de investigación. Y una vez que tenga esos objetivos, ahora venimos nosotros nuevamente con el proceso de orientación para que el estudiante pueda identificar la dimensión o la subcategoría. Obviamente podemos ir trabajando en esta tabla o pueden ir trabajando en el cuadro operacional o en la matriz categorial. Cualquiera de los tres cuadros vamos a ir ubicando a los estudiantes, pero con ese procedimiento que en mi particularidad me parece fundamental y esencial explicarlo de esa manera para que el estudiante lo pueda captar mejor. ¿Ok? Entonces es esa parte. Con esto cerramos nosotros la actividad del día de hoy, esperando que el día lunes y martes nos hagamos más nutritivos para ello. Al abordar el problema con el plano 4T, el primer cuadro cartesiano se denomina casos análogos que hay sobre el tema de investigación. Creo que sí recuerdo, creo que alguna vez llegué a verlo, ese 4T. Ahora sí te entiendo lo que me estás hablando, Carlos. Bueno, si a ti te ha funcionado esa estrategia, la puedes seguir utilizando, pero considero que no está de más que también puedas aplicar es por solamente una experimentación para ver qué resultados te arroja esa bitácora teórica que hoy acabo de mencionar, no sin antes hacer ese proceso de deconstrucción teórico de la variable para que el estudiante sepa entonces cuáles son las dimensiones que va a abordar en sus objetivos de investigación. Muchas gracias. Ahora, ¿qué les pareció la actividad de hoy? A ver, lo pueden decir con una frase, lo pueden decir con un icono, lo pueden decir con una palabra, lo pueden decir con cualquier cosa que se les ocurra y que hemos venido manejando, el color, todo eso. Eso es muy importante porque el hecho de que ustedes me digan que ha estado excelente la explicación, el manejo de la información, eso hace que yo me ponga más retos, porque tengo que seguir subiendo el nivel para que las expectativas en ustedes se sigan dando tal cual como hemos venido trabajando.
Entonces, me importa mucho su evaluación, su apreciación, porque ello me dice a mí que tengo que asumir un reto con mayor nivel. Carlos, te lo agradezco. Ya les voy a dejar acá el correo para que me puedan enviar la actividad de mi filosofía y Carlos me pueda facilitar lo que me acaba de comentar. Ahí tienen mi correo. En ese correo me pueden enviar la actividad de mi filosofía. Ojo, la corporación ya les va a comentar algo, les va a explicar cómo van a poder accesar a esa aula virtual para poder ubicar la actividad que ustedes van a desarrollar en el día de mañana. Mañana no nos vamos a ver, no nos vamos a conectar de manera presencial, pero ustedes van a desarrollar una actividad que al mismo correo me van a enviar, ¿ok? Es la actividad que dice actividad final del módulo 1. Así se llama. Ella les va a explicar cómo van ustedes a accesar para poderlos ubicar y la van a descargar. Es una plantilla en documento Word, es prácticamente hacer un resumen en 300 palabras, pero ¿qué van a desarrollar ustedes en ese resumen? ¿De qué va a ser la información? Ese resumen, ahí está de una vez lo que van a hacer. Está repetida varias veces lo que deben hacer hasta conformar las 300 palabras. Entonces, ustedes al leer la primera línea de inicio con donde termina el primer punto seguido, ya saben lo que van a hacer porque lo demás es lo mismo, simplemente es una seguidilla que se hizo para completar la información en el resumen de 300 palabras. Ya nosotros todos conocemos cómo se hace un resumen de tesis, entonces prácticamente el mismo resumen pero con una investigación que me va a permitir a mí poder evaluar la apreciación de los aprendizajes que pudieron haber captado en estos 5 días hasta hoy. ¿Cómo hago para ver las clases anteriores? Juana, si tú estás en el grupo desde el inicio, si pudiste entrar en la primera clase, ya se enviaron la clase 1 y 2. Imagino que el día de mañana, la corporación, porque ellos creo que hacen un proceso de edición, no sé, van viendo allí, se las van a remitir en el grupo para que quede lo demás. La brasa de la parrilla está en su punto, sí es verdad. Gracias Jesús por eso. Voy a darle el pase a la compañera Rosa para que les explique entonces cómo va a poder accesar ustedes a la página para descargar la actividad final. Rosa, te doy el pase, por favor. Rosa, ¿será que te encuentras en la sala? Para que le puedas dar las orientaciones a los compañeros sobre el acceso y de la parte que ustedes manejan donde yo cargué la actividad final. Porque creo que aquí se puede cargar el archivo. Sí, se puede cargar el archivo. Lo único que vamos a ver si no cerramos la sala rápido mientras ustedes pueden, creo que la pueden descargar y ahí la tienen. Esa es la plantilla que deben descargar para poder entregar la actividad. Eso es todo el día sábado y el domingo. Ustedes van a tener oportunidad esos días o quizás el lunes también temprano, antes que nosotros nos conectemos, de poderla enviar a mi correo. ¿Ok? Ok, Juana, hasta donde sé, los que tienen acceso a toda la información, como tú quieres hacer el certificado, ellos te van a escríbele a los administradores del grupo y ellos te van a decir toda la parte de los costos, el proceso de certificación y te van a dar el acceso a la página. Corporación, aquí está la corporación. Rosa, si estás allí, le vas a dar algunas orientaciones al grupo, puedes tener la palabra, tu espacio. Ahí tienen la actividad, pueden descargarla. ¿Quién está por allí de la corporación? Si va a dar alguna asesoría a los compañeros. Bueno, de verdad que esta semana ha sido bastante satisfactoria y satisfecha para mí y creo que también para todos por igual. Creo que nos hemos sumergido en un mundo de aprendizaje que, que nos ha dejado bastante sabores, no sin sabores, porque en este caso sí ha sido algo bastante positivo, bastante
fluido, bastante participativo, activo, dinámico, proactivo. Recuérdese que el estudiante hace el docente y el docente hace el estudiante. Es un trabajo en conjunto que no debe estar por separado en ningún momento. Bueno, la corporación me imagino que en su momento le va a dar las orientaciones. De verdad que me despido con una gran emoción, una gran sensación que me dice que estoy por buen camino, que estoy bien en lo que he decidido implementar como estrategias para que todo aquel que esté frente de mí en cualquier espacio de aprendizaje se lleve lo mejor que yo le pueda dar. Entonces, de verdad que verdaderamente complacido. Espero que tengan una feliz noche, un sueño reparador y bendiciones a todos. Entonces, igualmente, hasta luego.